Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Iglesias, soy periodista y guía de turismo en Culturarte Experiencias Urbanas. Y la idea hoy es que compartamos algunos tips de lectura para acercarnos a un escritor argentino que fue fundamental en la segunda mitad del siglo XX y hasta que el día de hoy lo seguimos leyendo y nos sigue sorprendiendo sus textos. Se trata de Julio Cortázar, ni más ni menos. Es un escritor que nació en 1914 en Bélgica, pero que es argentino. Estaban allí su familia en un contexto de trabajo y bueno, cuando comenzó la guerra se desplazaron primero en Bélgica, después en Suiza y se quedaron unos años en Barcelona hasta que llegaron finalmente a la ciudad de Buenos Aires, en realidad a la provincia, donde se instalaron en un chalet del barrio de Banfield. ¿Sí? Allí transcurrieron los primeros años de Julio y de su hermana María Mercedes y su madre, que les acercaba en esos primeros años ya la literatura de Edgar Allan Poe y de Julio Verne. Esos fueron los primeros contactos que tuvo Julio con la lectura. Pasaba muchas horas leyendo en el jardín de su casa y de esos primeros años y de esas primeras lecturas, del contacto después con la poesía francesa de la mano de Baudelaire, de la mano de Rimbaud, otros escritores que fueron muy importantes en el armado, digamos, de su mapa de lectura, nacieron varias obras. En primer lugar, es importante que sepan que la primera obra que hizo Julio fue un poemario que se llamó Presencia y que fue solamente una tirada de 250 ejemplares, muy chiquita para sus amigos y para su familia, y que lo publicó con el seudónimo de Julio Denis. En sus obras completas van a encontrar cierto material, pero digamos que no fue una publicación oficial. Donde sí se destacó y donde sí empezó a publicar oficialmente fue en algunas revistas literarias a finales de los años 40 y después en 1951 cuando ya sale a la calle su primer compilado de cuentos, sí, que se va a llamar Bestiario y que dentro de las obras completas lo van a poder encontrar también. O sea que los cuentos de Julio están todos compilados y están accesibles. En este caso lo que vamos a hacer es destacar algunas formas de leerlos, conocer de qué se trata y darles algunos imperdibles. Pero bueno, la idea está abierta a que ustedes sigan investigando su obra. Como les decía, Bestiario es la primera publicación oficial de Julio y es en el año 1951 que va a salir a la calle. Para que tengamos en cuenta qué características vamos a encontrar dentro de la obra cortasariana, tanto sus cuentos como sus novelas y otros textos que tienen que ver con ensayos y poesía son accesibles en internet, o sea que en líneas generales, ahora que no podemos salir de casa, podemos leer algunas cuestiones suyas de manera online y también es interesante que hay algunos audios, así que para empezar tenemos. Por eso para empezar yo siempre recomiendo lo que tiene que ver con el cuento. Sí, él fue un maestro de lo que fue el cuento fantástico, de ese género que se llama cuento fantástico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de las características principales del género fantástico? Bueno, tiene que ver con que uno está leyendo o está escuchando una historia que podría ser una historia, digamos, de la vida cotidiana y en algún momento ese texto hace un salto y se convierte en una historia fantástica, ¿sí? Para tener un ejemplo muy claro, hay un cuento que se llama Axolotl, que es el nombre de un anfibio de origen mexicano, y es la historia de un hombre que está frente a una pecera mirando el comportamiento de ese animal. Tanto lo mira, y Julio va relatando ese texto y en un momento hay un salto y ese hombre que está mirando se convierte del otro lado en el axolotl. Ese cuento es un ejemplo de lo que es la literatura fantástica, un relato lineal que viene siendo con determinadas características de la vida cotidiana y que en un momento hace el salto. Dentro de esa línea, que son los primeros cuentos, que son los cuentos que tienen que ver con este compilado que les digo que se llama Bestiario, que es el primero, o con algunos cuentos del final del juego y de todos los fuegos del fuego, acá los tienen. Algunos textos imperdibles de esos son, por ejemplo, El otro cielo, El axolotl, como les decía, y el mismo que da nombre, Bestiario. Como para tener una línea general de esos primeros cuentos. Después, a medida que va avanzando la literatura de Julio, vamos a encontrar ya unos textos que, si bien son cuentos, también ya tienen un tinte más político, ¿sí? Estamos hablando de post-1945, cuando el peronismo ya está instalado
en nuestro país. Entonces él en esos textos se encarga de contarnos acerca del otro, una figura que en la literatura argentina es muy importante, ¿sí? Cómo cuentan los escritores al otro. El otro que puede ser el distinto, que puede ser el gaucho, que puede ser el indio, o que pueden ser las clases populares. Este es el caso de Cortázar, que en general se encarga de describir de una manera muy singular las clases populares de la Argentina en ese momento. Y eso lo vamos a encontrar en textos como La Banda o Las Puertas del Cielo. Ahí vamos a encontrar de qué manera él se encarga de abordar de alguna manera ese fenómeno que es el peronismo, que lo está viviendo con cierto extrañamiento, ¿sí? En esas dos características, el cuento fantástico y el cuento que se encarga de alguna manera de abordar la realidad política, hay un cuento que es fundamental, que algunos críticos dicen que tiene que ver justamente con una lectura política, pero por el momento que se escribió, que es comienzos del año 1946, es muy difícil. Tiene que ver más que nada con un cuento fantástico que es el clásico Casa Tomada, ¿sí? Es un cuento que no solamente está en su voz, sino que también lo pueden leer. Y cada cual hará su lectura, pero es cierto que está en ese salto entre el cuento fantástico y una lectura política que si se quiere se puede hacer, pero que no es el caso de la hipótesis que nos brinda el autor. Así que bueno, allí tenemos la primera idea entonces, cuento fantástico, el cuento que está más vinculado con la política. Después aparecen una serie de libros que se llaman libros almanaques y que es un ensayo literario muy interesante que hace Julio, que tiene que ver con compilación, libros que son tipo collage. Yo les voy a mostrar acá uno que se llama Último Round, ¿sí? Ven que tiene una característica muy singular de cómo está diseñado. Bueno, Último Round, La Vuelta al Día en 80 Mundos, Historias de Cronopios y de Famas, son tres tipos de textos que salen un poco de la linealidad de los cuentos. Son ensayos, pequeñas fotoepígrafes, algunas adivinanzas, algunos textos de tipo poema, algunas historias y crónicas muy sencillas que él va a compilar en esos textos que yo les digo. Y en este caso en particular me gustaría recalcar Historias de Cronopios y de Famas, ¿sí? Los cronopios son unos personajes que nacen de la pluma de Julio y que tienen una personalidad asociada con los bohemios, con los artistas, con los poetas, en contraposición a los famas, que se trata de la figura que representa por ahí más a los empresarios, a los políticos o a los trabajadores de banco. Así le escribe Julio para poner esas dos características. Y en el medio están las esperanzas. Bueno, ese texto que se llama Historias de Cronopios y de Famas es ideal para leerlo en familia, para que los más chicos se puedan acercar, porque son historias muy graciosas, muy inocentes y muy cortas, en las cuales se describen acciones de la vida cotidiana, y hay algunas que tienen que ver con instrucciones para subir una escalera, instrucciones para llorar, instrucciones para ir de viaje. Bueno, hay muchas cosas de esos textos que son muy pequeños y que son muy graciosos, que realmente vale la pena encarar por ahí una lectura en familia. Después, avanzando en la obra de Julio, hay dos puntos que me parece interesante tener en cuenta, que es la construcción de un texto que no llega a ser una novela porque es más corto que una novela, pero es más largo que un cuento, que es una novela corta, digamos, que se llama El Perseguidor, y me parece fundamental. Lo vamos a ver acá, El Perseguidor y otros relatos, ¿sí? Esta es una edición viejita, pero siempre se consigue este texto, y es la historia de un hombre común que es un músico que se va haciendo preguntas que tienen que ver con lo fundamental de la vida. Digamos que ya es un Cortázar más reflexivo, que se anima a experimentar con problemáticas que le interesan a toda la humanidad, son preguntas fundamentales, y es esas problemáticas llevadas a un personaje de un hombre común, de un músico que no es un filósofo ni un pensador, sino que es un hombre común. Entonces, él dice que ahí empieza a poner en juego algunas problemáticas que a él le interesan particularmente. Ese texto es fundamental porque ese texto, más el trabajo que él hace con su primera novela del año 1960, que es Los Premios, que es trabajar con muchos personajes a la vez, dan como origen el caldo de cultivo, o sea, la base para poder escribir después, más adelante, en 1963, su obra cumbre, que es ni más ni menos que Rayuela, ¿sí? Este texto que ustedes ven acá, que es no solamente una novela maravillosa, que tiene muchas formas de leerlo, sino que además es un catálogo de
artes plásticas, literatura, música. Me parece muy importante que una vez que lleguemos a este texto, que es un camino de lectura, ya conozcamos cómo fue el Cortázar cuentista, cómo fue el Cortázar que escribió El Perseguidor o la historia de Cronopios y de Famas. Su literatura no es difícil de abordar, pero requiere de cierta preparación. Y en Rayuela lo vamos a ver en su máxima expresión. ¿Por qué? Quizás nos parezca un poco difícil porque no conocemos los nombres de los escritores que se mencionan o de los músicos. Bueno, tenemos internet, tenemos los diccionarios y también tenemos la posibilidad de hacer una lectura lineal para que se entienda. En principio es una historia de amor, pero después el autor nos propone jugar, ¿sí? Lo lúdico siempre es parte de la literatura cortasariana, jugar, saltarnos los capítulos, como él nos propone en ese tablero de dirección que hay en las primeras páginas de Rayuela. Por supuesto quedaría para otro video que en algún momento podemos hacer acerca de todas las formas de abordar la lectura de Rayuela, porque nos presenta un mundo, se lo conoce como el libro infinito, y es verdad, hay muchas maneras. Lo importante es hacer una primera lectura lineal y tratar de que si no conozco algún autor, si no conozco alguno de los pintores que se menciona o alguno de los músicos, bueno, me puedan munir de las herramientas que tenemos, internet, los diccionarios o algún libro, o conversarlo, hablar con gente que ya lo haya leído, y si no, buscar en internet, que hay mucha ayuda de cómo abordarlo. Pero les repito, no es difícil, sino que hay que tenerle paciencia. Es un libro ideal para leer en estos días que tenemos tiempo y entender entonces que la literatura de Julio es inabarcable, que hay mucho para seguir, que después siguen libros que son novelas, que salen, se desprenden de Rayuela, otras novelas que tienen que ver con la vida real de los años 70, como el libro de Manuel, y algunos libros que son, por ejemplo, bitácoras de viajes, ¿sí?, que él las escribe por ahí a 4 manos, con Carol Dunlop, su última esposa. Me refiero a Los autonautas de la cosmopista, que es un libro de amor precioso que les recomiendo siempre, pero siempre tener presente esto. En la literatura cortasariana, los cuentos, los libros almanaque, historias de Cronopios y de Fama, las novelas, El Perseguidor, son la base del mapa de lectura. Hay mucho para abordarlo, siempre estamos aquí del otro lado para los que puedan necesitar. Siempre sepan que los puentes, los pasajes y el metro son lugares en donde él considera que el tiempo se detiene, como está pasando en este momento. Digamos, que estamos todos viviendo en una situación de stand-by de nuestra vida cotidiana, y bueno, perfectamente este podría ser, digamos, la base de un cuento cortasariano. Como Julio ya no está entre nosotros, él falleció en febrero de 1984, pero nos dejó un montón de historias, es responsabilidad por ahí nuestra seguir su lectura y a lo mejor el día de mañana poder escribir esta parte de la historia nosotros mismos. Así que queda la invitación hecha, les agradezco la participación y bueno, pueden encontrarnos y seguir conversando de literatura, que también nos hace. Muchas gracias.